charla, hormigas agilistas, la mente se prepara. Networks de agile, el poder de la manada. Kanban es el rey, ni se compara. Scrum se queda corto en el retrovisor. Kanban fluye suave, sin ningún temor. Sprints y rundowns, dejan el sudor. Con tableros claros, la calma es el clamor. Hormigas en la jungla, agilidad total. Kanban en el aire, orden magistral. Scrum en la esquina, un tanto trivial. Con hormigas agilistas, vamos sin parar. Aquí comienza Hormigas Agilistas, tu encuentro quincenal con la actualidad, historia y novedades del agilismo. Oiga, señor, ¿y dónde está la cámara? No, no hay cámara acá. Ah, es para la radio entonces. Déjeme avisarle a la Juana para que sintonice el aparato. No, ¿Qué esto número es como una radio pero por internet. Ah, sí, yo sé que es eso de internet, eso de las computadoras. ¡Ay, qué bonito! Saludos agilistas, desarrolladores, luchadores del día a día en las trincheras de la agilidad y cualquier otra oyente de las comunidades ágiles de Iberoamérica y del universo conocido. Sean todas bienvenidas al episodio número 131 de nuestra tertulia quincenal. Desde Iberoamérica les habla Rodrigo Burgos, una hormiga más del hormiguero. Y esto es Hormigas Agilistas, una tertulia quincenal sobre agilidad. En esta ocasión vamos a comenzar una pequeña serie de episodios en donde invitamos a agilistas que están comenzando con esto del podcasting y en lengua castellana. En particular, además, en este episodio nos meteremos en este concepto que suele sonar como de la vieja escuela, de modelos tradicionales, sin embargo sigue vigente en este mundo cada vez más ágil y orientado a productos. Nos referimos a los queridos o comúnmente no tan queridos proyectos. Para ello contamos con la visita de Lucía Hernández Peñalosa, experta en gestión de proyectos, procesos, transformación digital y mentora y además host del podcast El Lado Oscuro de los Proyectos. Bienvenida, Lucía. Hola Rodrigo, hola Jorge, hola Antonio, ¿cómo están? Hola. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, qué bueno que estés con nosotros. Y también, como ya escucharon ahí, bienvenido a Jorge Abad, después de un tiempo sin estar en el hormiguero. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, muy bien, muy contento de estar por acá y feliz de volver a estar aquí en el hormiguero y compartir con ustedes el día de hoy. ¿Cómo está Medellín? Estamos entrando estamos dudando si va a entrar el fenómeno de la niña. Aquí en esta parte del continente la niña implica lluvias, entonces estamos entre lluvia y clima cálido, lluvia y clima cálido. Y ya cuando entre fuerte va a ser tremendo ese tema de bastante lluvia. ¿Cuánto les dura el clima ahí lluvioso? Son por ahí 3 meses, 2-3 meses. Wow. Toda una estación. Pero mínimo, siempre el Día de los Niños llueve, el 31 de octubre. El Día de los Disfraces, aquí en Colombia se los niños, al mínimo el 31 llueve. Es regla. Bien, así que prepárate para esa lluvia. Y también está con nosotros Antonio Gallardo Burgos, hormiga del hormiguero en Chile. ¿Cómo está Chile? Aquí bien, primo. Bienvenida Lucía al hormiguero, una hormiguita más. Y desde la locación de Duoc, Maipú, de hecho aprovecho de mandar un saludo aquí a los alumnos, a Felipe Sala y Fernando Gutiérrez, que son ya oyentes del podcast. Bien, hola Felipe, hola Fernando, bienvenidos también ahí, que nos escuchan. Bueno, entonces vamos a comenzar, pero antes de comenzar les tengo que dar una pequeña lata, un pequeño recordatorio, que este podcast, este episodio, como todos nuestros episodios, está siendo transmitido por el canal de Facebook Live de Hormigas Agilistas y luego de una postproducción, el audio queda publicado como un episodio más de nuestro podcast. Hormigas Agilistas puede ser escuchado en distintas plataformas de internet, entre ellas iVoox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spreaker, Spotify, TuneIn y varias otras más, donde les recomendamos suscribirse si es que lo desean, pues es gratis y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es hormigasagilistas.cl o también medium.com/hormigasagilistas. Y ahí tienen toda la información de cómo suscribirse y además está la referencia de todos nuestros episodios desde el número 1. Nos pueden seguir en redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, donde transmitimos la grabación en vivo, como ya dije, Twitter, Instagram,
Y además les recordamos que la comunidad Ágiles Chile está organizando un evento presencial del mismo nombre y se desarrollará ahora en este mes, el 28, el 29 y 30 de octubre, y se llama Ágiles Chile 2024. Puedes conseguir tus entradas en agileschile.cl. Y ahí uno de los organizadores está tirando todas las buenas vibras para el, ¿no? ¿No organizador? Bueno, no sé, pues si tú estás Estoy en todas obviamente. estás en todas partes, tú, po. Aquí hablas de allá y está Antonio en todas, igual que Johan también. Ahí no, Johan, Pucha, que cuesta no estar, pues, entretenido, uno aprende un montón. Estoy en el equipo de experiencia ahí con una invitada que va a estar en los próximos episodios. Está Cele, Johan, está César Machado, está la Dani. Uy, no quiero dejar a nadie fuera, así que podría estar ahí un ratito conversando, pero sí, estamos acompañando, apoyando en lo que se pueda. bueno, bien. Y además también tuvo eventos allá en Colombia, ¿cierto, Jorge? ¿Hubo ya eventos hace poco? Sí, sí, pues el evento, pero hace por ahí que 2 meses estuvo el Ágiles Colombia y por ahora no hay más eventos planeados en Ah, Colombia. ya. La Mm. gente que estuvo en el Ágiles Latam está regresando, está A Costa Rica. volvió esta semana y bueno, felices con la noticia de que vamos para Esa es la Chile, noticia, al pues. Ágiles Latam. O Ah, sea, mira, ya eso ya es decisión familiar. Vamos Sí. para ese, el buena. Ángel Latam. Yo para este que ustedes me invitaron no voy, pero para el Latam Para, sí, para sí este año no voy. vienes, pero el próximo sí, No, ahí no vienes. sí, 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 Ya. sí, allá vamos a estar. Sí, Ángel. bien. Tremendo, porque claro, esa Buena. es la noticia que faltaba. Chile no sé, va a organizar o no, entiendo que ahí César es bien enfático decir que es un evento de Latinoamérica con sede en Chile. ¿Ya? Entonces, va a ocurrir, va a ser el segundo de este estilo. En 2017 ya hubo el Ágile acá en Chile y fue muy interesante, muy entretenido. Entonces esperamos que también sea el próximo año, ¿ya? Eh, 2025. Ya, partamos, dejemos de tanto palabrear de temas así de eventos, cosas raras y vamos a lo que nos interesa. Vamos al episodio de este tema que es el lado, no, ¿cómo se llama? Claro, el lado oscuro de los proyectos, un podcast. Ahí, Lucía, primero, Ujú. cuéntanos un poquito de ti para que los oyentes de Las Hormigas te conozcan y luego nos habla un poco de tu podcast. ¿Qué te motivó? Ya, pues. Bueno, soy mamá. Primero que Bien. todo, tengo un hijo de 9 años que a mí siempre me ha gustado Star Wars, a mi hijo también. De hecho, el Arturito es un juguete de él, ¿ya? Que se lo pido prestado para el podcast. Eh, bueno, ¿qué les cuento de mí? Soy de San Antonio, me vine a estudiar a Santiago cuando me vine a la U. Estudié primero un bachillerato, después me fui a ingeniería y la verdad que cuando estaba finalizando la carrera, se me dio la oportunidad de quedarme trabajando en la U por proyectos. Ya. Ya, como todo partió por ahí en el 2007. Así que me quedé trabajando en la U un rato y después me fui al lado oscuro, al corporativo, otro lado oscuro. Y, y ahí me quedé en el corporativo hasta como abril de este año, alrededor de 16 años estuve trabajando, he estado trabajando siempre he trabajado en proyectos, tuve un año trabajando en control de gestión, pero de proyectos de un holding de autopistas, otra forma de trabajar con proyectos, después trabajé como PMO, fui a trabajar después a formar un área de proyectos y de procesos, y ahí comencé a trabajar con innovación, con metodologías de innovación en una empresa mediana donde podíamos teníamos mucha más libertad de repente para equivocarnos y para experimentar que a lo mejor en empresas grandes. Por ahí empecé también en el fondo como a familiarizarme con la agilidad. Ya había escuchado, pero la verdad que no me había metido, así que ahí me tocó como cambiar un poco, no sé si cambiar o abrir un poco la cabeza, ¿cierto? Y como de estar como mucho más dispuesta a equivocarse y ver lo positivo de equivocarse, ¿ya? Como que antes quizás en los años anteriores como que era mucho más penalizado equivocarse porque en el fondo estaba ahí mucho más enfocado en que te atrasaste o que no gestionaste a lo mejor un riesgo, etcétera. Después me volví al lado oscuro de nuevo de los proyectos, estuve ahí, me fui al lado financiero de nuevo. em, y estuve también formando un área de PMO, formando áreas de procesos, pero con otro, yo te diría que con otro mindset
distinto, porque entendí que las PMO podían también aportar en el fondo a este espacio del error, siendo un espacio en el fondo, ¿cómo decirlo? Como validado, cuando tú en el fondo de alguna manera tienes también el espacio para equivocarte. Claro, el Y ahí entorno. está Antonio con su manito, pero Bien. Sí, no, Antonio. quería comentar que Lucía es una activa participante en la comunidad de Ágiles Chile. Nos encontramos ahí siempre en los meetups, en las actividades de la comunidad. Y quería preguntar, Lucía, ¿qué te motivó a hacer un podcast de esto? Bueno, sí. nosotros lo hemos conversado tantas veces, cuesta, o sea, el primero sale, el segundo, ay, un poco más difícil, pero Lucía ya lleva una cadencia, ya tiene, no recuerdo cuántos episodios, y ¿qué te motivó a partir con esto antes de entrar a picar ahí en el lado oscuro, digamos? Sí, sí. Estaba, quería comenzar como en el fondo como a dejar de ser anónima a lo mejor como en, anónima en las redes sociales, ¿ya? Desde el punto de vista como profesional. Y siendo súper sincera, me costaba escribir, pensar en escribir cosas, como que no encontraba como una posición cómoda para mí. Y, y de repente fui a un evento a un meetup de la comunidad y estaba la Hanna. Y la Hanna dice, oye, vamos, no sé, empezamos a intercambiar como me gustó algunos planteamientos de ella y la empecé a seguir por LinkedIn, eso fue. Y de repente veo que publica un taller oye, vamos a hacer una charla de cómo hacer un podcast con Andrés Bustamante. Y me metí a escuchar. Y cuando escuché la charla, me hizo mucho sentido, como era un espacio cómodo para mí poder hablar en el fondo de los errores. Yo estoy convencida de que uno cuando más aprende es cuando se equivoca, en cualquier aspecto de la vida, como en cualquier aspecto de la vida. Y cuando estamos muy conscientes de eso, yo creo que como que estamos más abiertos en el fondo como más receptivos de información, más abiertos a cambiar también, como a aprender. Y cuando yo era PMO, así hace muchas galaxias atrás, me acuerdo que nosotros siempre tratábamos de hablar de las lecciones aprendidas, de lo importante que era como hablar de lo que no te salió bien y de lo que o sea, y de lo que te salió bien y de lo que no te salió bien. Porque lo que me salió bien, pucha, bacán hacerme consciente y explotarlo más. Y lo que no me salió bien, también bueno, yo creo que es importante conversarlo porque es la manera en que puedo mejorar y hacer las cosas distintas, digamos. Y me acuerdo que en aquellos años nosotros hacíamos la reunión de lecciones aprendidas al final del proyecto y las documentábamos y teníamos hasta un sistema, me acuerdo, y las dejábamos ahí. Pero ahí quedaban y no pasaba nada. Entonces, después esa práctica obviamente se empezó a morir porque no tenía ningún fruto. Y encontré que el podcast era una forma de poder conversar y visibilizar mucho más los errores, las fallas, y que otros te contaran cómo lo habían hecho, porque es una experiencia en el fondo para cualquier persona que pueda estar trabajando en proyectos, eh, que otro te cuente que a lo mejor cómo lo resolvió, cómo lo enfrentó. A veces no te resulta tampoco, pero no importa, igual es importante en el fondo conversar de cómo lo trataste de abordar, etcétera. Y encontré que el podcast era una manera en que ya no iban a quedar archivadas guardando polvo, sino que las lecciones aprendidas, sino que también uno podía conversarlas y de repente otra persona te podía escuchar y podía sentir identificado. Y el podcast, bueno, la línea podcast me hizo sentido en el fondo, conecté mucho esa vez con el taller, con la charla de Hanna y Andrés, y me metí a un taller con ellos. Había un taller que era como, lanza tu podcast en 30 días, y yo soy súper matea. Y conecté como súper bien con la idea, no solo yo creo que el podcast lo tengo no porque sea matea solamente, sino porque conecté mucho con la idea. Me sentí muy identificada y me encanta hacerlo, lo paso súper bien haciendo el podcast. Y así nació, un poco por la mezcla de hablar de los aprendizajes y por otro lado porque encontré una manera cómoda de poder comenzar como a hacerme visible, a manifestar mi opinión en el fondo en redes sociales.
Yo Bueno, tenía un jefe que decía que el éxito es muy mal maestro. Era un gerente en realidad de un retail grande, azul, Mm. en Chile. Y no puedo estar más de acuerdo con esto. Y qué rico y es muy parecida a la motivación de nosotros. Es como que nos gusta hacer esto. Finalmente, después, con todo el respeto que tienen los oyentes, que es alguna hormiguita loca por ahí escuchando, pero en realidad no, nos gusta conversar de prácticas, técnicas y sobre todo estas heridas de guerra que decimos nosotros. Por lo tanto, nos hizo mucho sentido que participaras también. ¿Han estado otras personas de podcast? Estuvo Cele con Infinite Latam, allá Ice Coffee de España, y nosotros nos llena de felicidad poder tener personas que quieran contar esto, ¿cierto? Porque finalmente aporta mucho valor estas heridas de guerra a alguna persona que le pueda servir, ¿no? Para evitar eso. Estaba Jorge ahí adelante. Sí, sí, sí. Yo conecto mucho con Lucía porque justo el blog mío de lecciones aprendidas nació por ese lado. Se llama Lecciones Aprendidas porque estaba viendo que repetíamos los errores y bueno, a mí lo de escribir sí me sale. Pero todo tenemos que contar nuestra zona cómoda, o sea, nuestra zona donde yo he claro. estado por ahí haciendo unos intentos de podcast y tengo todavía muchos pendientes por hacer, pero el tema del blog mío que se llama Lecciones Aprendidas justo nace de cuenta de eso, de errores, 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 y quería que alguien los buscara, los encontrara y dijera, bueno, no lo voy a cometer, no lo voy a cometer. Hay una frase muy dura que definitivamente, no la voy a decir en el podcast, pero que la experiencia definitivamente, no sé, muchas veces, aunque uno comparta cosas, muchas veces la gente debe vivir ciertas cosas para comprenderlas, porque es muy difícil que a través de historias alguien lo comprenda. Puede servir, pero hay una frase colombiana y se las escribo en el chat mejor y bastante fuerte la expresión, sí, bastante fuerte la expresión, pero el tema es que la Mira, experiencia es los difícil de oyentes coger, es van a difícil de quedar ahí coger. van a quedar con la duda los oyentes. Sí, 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 yo la Sí, pues, escribo y ya Ahí ustedes corre. me autorizan, sí, pero sí, a mí me parece que el tema de compartir los dolores nuestros, ahora, hay una cosa, genera más empatía el dolor que la felicidad. Entonces, cuando tú cuentas, mm, mira, me pasó esto, sí. y todos dicen, ven, a mí también pasó, a mí también me pasó, y entonces ahí hay una comunidad de adoloridos, y eso genera comunidad, eso genera aglutinación, entonces eso genera movimiento. También hay un tema interesante de los adoloridos, más que de los felices, ¿sí? Mm. Bueno. Bueno, como habíamos iniciado en este episodio, bueno, hay que notar e indicar también que como estamos hablando en un podcast de otro podcast, también está la invitación, me comentaba Lucía, de que esto es un crossover. O sea, de alguna manera también vamos a estar participando en otro momento con ella en su podcast. Así que vamos a estar atentos ahí cuando hagamos esa, ese trabajo con ella. Ahora, respecto al tema principal y entrando en tu podcast, dime más o menos en lo que has visto con tus coentrevistados, ay, se me fue la palabra, la gente que va a tu podcast, ¿qué temas te han Ujú. llamado más la atención? ¿Qué temas han sido más como significativos? ¿O de qué se trata tu podcast en sí en la trinchera, ya? En el contenido, ¿ya? Más allá del título, el lado oscuro, a ver, ¿cómo va eso? Sí, mira, a ver, hay como dos formatos. Uno que hablar de una experiencia concreta y esa experiencia la hacemos como una radiografía. Primero, la idea es contar un poquito del proyecto, cuáles son los desafíos que empezaste a enfrentar, cómo te diste cuenta que las cosas no estaban saliendo como tú querías, cuáles fueron las señales. Después pasamos un poco por, ya con el diario del lunes, ¿cierto? ¿Qué mejores prácticas recomiendas? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Cómo se manejó la comunicación con el equipo, por ejemplo? ¿O cómo gestionaste a los stakeholders en las situaciones complejas y en las no complejas? También mirando un poco para el futuro, es como, bueno, ¿y qué recomiendas hoy día de podcast?
herramientas, metodologías, libros, etcétera, como recursos en el fondo, como que puedan ser interesantes. em, y un poco también que la persona pueda contar un poco en qué está hoy día, para dónde va. Es como eso, yo te diría, como un formato, pero como donde todo gira en torno a una experiencia que se desmenuza un poquito como el lado, lo que no te salió tan bien y después como cómo empezaste a abordar ese desafío. Ujú. Y, y la otra, también el otro formato es, no sé, pues, por ejemplo, ya, cómo la toma de decisiones impacta los proyectos. Entonces ahí más que hablar como de un proyecto, sino es como de una temática. Mm, Y ahí se pueden dar infinitos ejemplos de distintos proyectos, por ejemplo, o, o igual hablar solo de uno, pero en verdad es como en torno a ya, como cómo un concepto impacta en el fondo desde distintas aristas. Como, yo te diría que son como las dos, como los dos formatos. ok, súper. ¿Antonio? Mire, yo quería, bueno, ya que pusiste el tema en la mesa, y de lo que ya hasta el momento, ¿qué es como lo más común, o si hay algún patrón que se tiende a repetir en las experiencias vividas? Porque no vamos a decir que esto es un estudio de mercado ni nada por el estilo, sino que es basado en la experiencia, lo que han visto las personas invitadas. ¿Qué es lo que más se repite? Como que, ¿hay algún patrón que tú puedas rescatar ahí de lo que has escuchado en esos episodios? Eh, a ver, antes me habían preguntado cuántos episodios llevaba. Llevo 14 episodios ahí al aire y tengo como tres más grabados que los voy liberando semana a semana. Pero em, yo diría que una de las cosas que más se repite em, tiene que ver con el compromiso de los equipos y cómo también se pueden resentir los equipos y las personas, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, cuando no se toman decisiones o cuando hay un error. Por ejemplo, alguna vez un invitado contó que una persona del equipo estaba tratando de buscar una solución. Y fue y expuso, ponte tú, como todas las claves y en un chat de computines. Y cuando le hicieron el ethical hacking, obvio que quedó la embarrada, ¿cachai? Porque estaba todo evidente. Entonces, como ese sentimiento de derrota frente a los errores, como cuando estáis como en el momento más duro, yo diría que es como algo común. Y en verdad las personas probablemente en esa situación no tienen a lo mejor, porque yo creo que hay un tema cultural también, no tienen a lo mejor la visión como de tomar esto, puede ser una situación difícil, pero vamos, y como de aprender, sino que igual siempre como que la primera reacción es echarse para abajo o desinflarse, buscar culpables, como que eso... eh, es como algo que se ha repetido en varios episodios, o no involucrar a las personas correctas desde el principio, que en el fondo que vas, haces un proyecto, ¿cierto? Diseñas una solución para algo y se te queda gente fuera, o no, como que no le avisáis, cómo manejáis las comunicaciones. La comunicación como que es clave y cómo gestionáis a las personas, a los stakeholders, también, como yo te diría, eso es como la actitud frente al error, que después lo miráis con retrospectiva y obvio que es distinto en el fondo, pero cuando estás en el momento como que los equipos se resienten. También la gente también ha destacado harto que los equipos son como súper comprometidos en el fondo, que sacan adelante las cosas, digamos, como a pesar de pasar por un bajón, cuando hay que arreglar la situación, digamos, como que está el compromiso de las personas. Y también se ha reflexionado en el podcast, ¿cierto?, de que influye mucho el liderazgo del equipo, en el fondo, y el contexto en el que está. Si hay un contexto como de mucha tensión, las personas en general se tienden a ir para adentro y para abajo, en el fondo, más que salir adelante así como de forma quizás como más natural, a lo mejor como lo haría una mamá con su hijo, como una mamá leona, ¿cachai? Como eso. Y comunicación
stakeholder. Yo creo que eso es como el patrón. Bueno, súper. Y ahora volviendo pasando un poquito antes de llegar al tema de proyecto en sí como concepto, no sé, dentro de tu experiencia, tú dijiste en principio de que habías conocido algo de Agile en algún momento y que tuviste que, mencionaste bastantes veces el tema de el entorno seguro para poder cometer errores y poder, no lo mencionaste, pero yo creo que faltó la palabra ahí, aprender de los errores, Ujú. y creo que la palabra aprendizaje es como la razón para esos entornos y para poder mejorar. Ahí no sé, en tu podcast o también en lo que tú has vivido en las comunidades o en tu trabajo, ¿cuál es tu apreciación de la relación entre el concepto de proyecto en equipos con estas matices de la agilidad que tú conoces? ¿Mm? Ya. O sea, yo tengo una opinión como que creo que el mindset ágil es independiente que uno trabaje en proyecto, en producto, en lo que sea, como que da lo mismo. Eso uno lo puede como tener presente en cualquier aspecto de su vida, ¿cachai? No solamente como laboral, sino como personal y todo. Creo que como el mindset es una cosa. Em, yo lo que he visto en el fondo como en este mix que tú decís como de proyecto con agilidad, ¿cierto? Creo que pueden ir de la mano, ¿ya? Lo que pasa que creo yo que los frameworks que se han diseñado se han aplicado a proyectos y se han aplicado, y a lo mejor es ahí un tema en el fondo, porque quizás se conciben mucho mejor en otro contexto. Sin embargo, creo que el principal factor es que todo parte cuando he estado en varias empresas que han empezado con agilidad. Me ha tocado como ver esa patita de cuando han empezado. Ujú. Y, y creo que es súper importante que sí, que tendrían que partir todos. Como que hay un tema cultural súper importante en las organizaciones, que cuando dicen, ya, hagamos un proyecto con Scrum, ¿ya? Que es como lo más tradicional que uno puede ver como que se repite. Pero igual tú tienes en el fondo todo un contexto organizacional que no piensa ágil. Claro. Por ejemplo, cuando tienes un comité donde tú tienes que presentar un presupuesto, ya voy a inventar, de 1000 UF para hacer un proyecto. Y estás trabajando con Sprint y tienes las daily y toda la ceremonia y todo aquello, digamos. Pero en el fondo dice, ok, el product owner podrá repriorizar, ojalá que esté empoderado, porque yo he visto product owners que no están empoderados, ¿no? Pero ojalá que pueda repriorizar, que pueda priorizar los requerimientos, etcétera, pueda cambiarlos, qué sé yo. Pero el tema es que tienes un presupuesto fijo. Entonces, es cierto, los presupuestos no son ilimitados, estamos de acuerdo, Ujú. pero no conversa en el fondo como, porque después tienes que ir a presentar un control de cambio. ¿Cachai? Como que no conversa el contexto porque sigues teniendo todo un engranaje que es toda la organización, que en el fondo no tiene Claro. como la forma de pensar que pueda tener un equipo que empieza a trabajar con agilidad. Ujú. ¿Cachai? Pasa también que, no sé, pues hablan o sea, primero, product owner no empoderados. Equipos asignados a múltiples proyectos y que tienen eso, como equipos que en el fondo tú dices, ok, vamos a armar una célula y tienes personas que son externas para armar las células, Ujú. entonces, pero eso te sale un presupuesto. Y lo que yo he visto es que en el fondo siempre están buscando, los jefes de TI están buscando el siguiente proyecto para poder darle continuidad al equipo, porque Claro. si no se te pierde ese equipo que, como toda esa gana que hay tenido, lo que hay formado y todo, y entonces como que yo veo Luchar todo contra la eso, corriente. es que es como crónica de una muerte anunciada, pues como que no va, es muy, o sea, puede resultar, pero en verdad está ahí como solo contra la corriente. ¿Y ahí qué pasa con Antonio que está ahí levantando la mano? Es que yo creo que hay las hormiguitas que están en su hormiguero y se dan cuenta de que vamos a partir con Scrum. Hay un set de expectativa tremendo de hacer las cosas diferentes, de eso que aprendieron en algún taller o en algún curso, "Ay, ahora vamos a colaborar". Algunos se van al extremo, hashtag no estimate,
Y ahora no vamos a hacer Además, ejercicio, ¿no? como... Pero, pero efectivamente, eh, y esto pasa en las organizaciones cuando parten con Scrum, empresas que, que parten, siempre parten desde la trinchera. De hecho, el manifiesto eh, ágil se partió en la trinchera, o sea, eran tecnólogos que no estaban contentos de cómo la gestión de cierto, Ujú. estas capas de gestión venían a hacer de los proyectos y estamos descubriendo nuevas formas de hacerlo. Eh, pero es un cambio. Entonces, vamos a hablar de gestión del cambio en los próximos episodios, pero efectivamente es un cambio. Entonces, cuando un equipo quiere los beneficios yo estoy en status quo, ¿cierto? Quiero un Q1, yo quiero los beneficios de ese Q1. Entonces, trabajar en forma, entre comillas, agile, tiene todos estos beneficios, vamos a ser adaptables, vamos a adaptarnos a los cambios, ¿cierto? Vamos a pasar lo mejor dentro del equipo, vamos a entregar software de mejor calidad, pero es un cambio. ¿Y qué pasa? Que como hay, todos conocen esta curvita, ¿cierto? Del Valle de la Muerte, donde estoy en status Q1, está Q0, primero baja la performance y después voy a una mejor performance donde están todos esos beneficios, ¿cierto? Un status Q1 donde es mejor, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos beneficios? Podría ser de un proyecto, podría ser de una iniciativa, lo que sea, pero como es algo distinto, esto lo escuché el otro día, no recuerdo de quién, creo que fue Gabriela, fue la que dijo, como es algo distinto, lo tengo que aprender. Y cuando yo estoy aprendiendo algo, obviamente es como estoy aprendiendo inglés. Chuta, no me atrevo a hablar inglés, es distinto, no se me entiende bien. Entonces, mi performance, claro, cuando hable inglés, ¿cierto? Voy a tener un montón de beneficios. Pero en el proceso, mi performance va a bajar. Un día un equipo dijo, hagamos las daily en inglés para practicar inglés. Fue un error tremendo porque las daily se pusieron mucho más lentas, no entendíamos al otro, Entonces, finalmente después descartamos la idea porque no estábamos avanzando, claro, porque hay un proceso de aprendizaje para ir hacia el siguiente estadio. Entonces, cuando uno dice, ya, vamos a hacer esto, queremos los beneficios, pero y estamos preparados, tenemos la convicción de que va a doler, de que va a bajar un poco la performance, de que no nos va a ir tan bien al principio, de que lo más probable es que baje la venta, no que suba, ¿cierto? Mientras nos acomodamos en este proceso de aprendizaje. Y después llegamos a este segundo estadio donde sí tenemos los beneficios, ¿cierto? Pero cuando pasamos llegamos a la parte baja de la curva, no se pasa bien. Entonces, quizás falta de experiencia en procesos de cambio, eh, quizás, no sé, hay que ver caso a caso, ¿no? Siempre depende. Quizás el cambio fue muy grande el que tratamos de hacer. Fíjate, cambiar la metodología de trabajo de todo el equipo de desarrollo, es un cambio grande, ¿no? Quizás partir con cambios Mm. más pequeños, no sé si Es es que yo creo que, convicción, no sé si a lo mejor no estábamos preparados, pero ahí le doy el pase a Lucía, pero efectivamente, o sea, va a bajar la performance, va a doler, no va a ser fácil. Esos beneficios no va a ser por obra de magia que vamos a llegar al segundo estadio. Y creo que a las organizaciones les cuesta ver que es un proceso de cambio finalmente. y porque yo creo que no es solo del equipo de desarrollo, que en el fondo el equipo de desarrollo está bien, a lo mejor es el que está como, que tiene mucho más esa curva, que vive mucho más esa curva de aprendizaje que tú comentabas, Antonio, pero en el fondo el resto de la organización como que también tiene que estar en sintonía, porque si no, porque se están acostumbrados como a, ¿qué pasa cuando un gerente, por ejemplo, quiere ver el estado del proyecto y si tú le tratáis de llevar otra cosa, ya, y no enfocarte, por ejemplo, en el desvío ni nada de eso, ¿cachai? Como, y tiendes a mostrar roadmap y otro tipo como de herramientas, igual te lo piden. Entonces, ¿cómo? No es ¿Y dónde solo está del Lagan? equipo de desarrollo, ¿Y dónde está Lagan? el tema no es solo el equipo de desarrollo, ¿cachai? Que hay todo un entorno que en el fondo que sigue pensando de otra manera. Yo creo que una de las cosas es algo como cultural de todos, porque es como dejar solo a los equipos de desarrollo, como tratando
de implementar, a lo mejor de cambiar un método, ¿cierto? Como en cómo trabajan. Pero no es solo de ellos, porque en el fondo un proyecto, por ejemplo, impacta a muchas áreas de la organización, incluso a los mismos usuarios, como que aunque tengáis una célula, etcétera, igual no tenéis a lo mejor en la célula a la persona de operaciones que necesitáis, porque es tu usuario clave, porque esa persona en el fondo no tiene la dedicación y no está acostumbrada ya, en vez de escribir un requerimiento, ya sabe que tiene que hacer una historia de usuario, que es algo como más chico, que escribía en un post, ¿cachai? Que como que tampoco está preparado el otro. Entonces, como que solo se enfocan mucho como en los que trabajan más en proyectos, pero hay todo un ecosistema que tiene que ir acompañado. Y recursos humanos, ponte tú, que también, yo no he visto, ¿cachai? Que miren, ok, ¿cómo tenemos que capacitar al resto de la organización? Pues dicen, ya, certifíquense, como lo típico, ¿no? Saquen la certificación. Pero en el fondo hay otros cambios culturales que tenéis que hacer en el resto de la organización para que reciban de alguna manera, entiendan, estén en la misma frecuencia, ¿cachai? Como para que se puedan comunicar. Si no, es lo mismo. Es más de lo mismo. Bueno, bien. Jorge, ¿qué pasó? ¿Qué está hablando? Sí. No, Para mí Jorge está aquí, pero no sé para los Ah, demás. para mí Jorge sí, está ahí. ahí. No, al otro lado. Ahí está Jorge. Ahí está. Ok, ok. No, Yo vi la frase. sí, sí. Es buena, pero no es para podcast. Es una frase colombiana. No soy capaz Yo de decir. apruebo la frase al aire, Yo no no, lo no tengo encuentro el tan tema. terrible Yo tampoco. también. Es buena. La voy a decir. Es una frase Ya, que la acerca diga. sí. La prueban, la prueban. Sí, no estoy ofendiendo a nadie. Dice así. La experiencia es como la mierda. Todo el mundo la ve, pero nadie la coge, y menos si es la de otro. Dura, 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 dura. Esa me la dijo una vez un jefe en una... No, sí, me la soltó y me gustó. De verdad, sí, y tiene razón, ¿no? Ver la Ujú, experiencia de otros, muchas veces la gente tiene que ir las cosas en carne propia para comprenderlo. Ujú. Hay un tema ahí que conecto contigo, Lucía, y que me da vueltas en todo esto y que conecto también con lo que dice Antonio, y es que, a ver, hay un tema de mindset, hay algo, no sé si lo han visto Antonio y Rodrigo, y es, hay un rollback, un devolvernos otra vez a proyectos, porque es que nos fue mal haciendo productos con agilidad. Y uno dice que tantas cosas fueron que tantas cosas fueron las que hicieron mal, ¿cierto? Porque es que realmente la agilidad es una buena forma de mitigar riesgos, o sea, si usted hace bien agilidad, mitigar riesgos, tiene a los stakeholders enterados, hace proyecciones, o sea, en el buen sentido hay control adaptativo, pero hay control, ¿sí? ¿Qué fue en todo lo que fallaron? Y la gente dice, venga, volvamos a proyectos. Yo no tengo problema con los proyectos. A mí me parece que es una forma de resolver cosas, pero ahí la pregunta ahí, tú qué tienes con el tema del lado oscuro, y es, yo veo muchas organizaciones haciendo rollback hacia proyectos, y fue que no entendieron bien la agilidad, fue que no la ejecutaron bien, o sea, no, es que eso no funciona, y tú decías ahorita, y tenemos una persona o un equipo con varios proyectos, y son varias situaciones, varias disfunciones, y la misma mentalidad, simplemente ahora le ponen Scrum, pero la misma mentalidad y el mismo fracaso. Y, ujú, y, y, y yo recuerdo una frase que dice un amigo, Lucho Salazar, dice una frase, exigir los resultados no los garantiza. Pero es que con gerencia tradicional cumplíamos, tampoco cumplían, pero les da sensación de control y hacen rollback es que la fecha va a seguir existiendo, pero igual no van a cumplir por más que le exijan. No sé, hay un panorama extraño, unas disfunciones. ¿Tú qué ves ahí? ¿Tú qué lees de todo esta, tratar de resolver lo nuevo con mentalidad vieja, de los nuevos, por ejemplo, que ahorita decías, yo sé que la pregunta está larguísima, me llevo un poco preguntándote, pero, pero te cuento el otro pecado. ¿Cómo es que
Scrum Master o Agile Coaches le hablan a un gerente y no le hablan desde el punto de vista que él quiere escuchar. Él quiere ver Gantt y él quiere ver veritos y no hay problema con eso. Usted tiene que saber utilizarlos y saber comunicarse con ese stakeholder de esa manera, a pesar de que tenga un enfoque ágil. Y no lo sabe. No sabemos cuándo vamos a entregar. ¿Cómo le responde un stakeholder? No sabemos cuándo vamos a entregar, sabiendo que está poniendo todo el dinero y entonces dicen, no, ustedes no son y ustedes tampoco me sirven. Entonces hay pecados de lado y lado, hay pecados desde el mundo Sí, obvio. de la gestión tradicional que no entiende que este problema se resuelve diferente y hay un pecado desde el punto de vista ágil que no sabe comunicarse con los stakeholders y genera también esas disfunciones. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo has enfrentado? ¿Qué has visto de todo eso? Pero como que, a ver, algo que se usa harto y que yo creo que igual funciona como un paso intermedio es cuando hablamos como de metodologías híbridas, porque en el fondo estáis tratando como de, quiero entregar valor antes, como en vez de desarrollar todo, yo creo que, ponte tú, la agilidad en proyectos, ¿cachai? Ha traído cosas buenas, porque en el fondo, antes, ¿qué se hacía? Se construía todo el puente, todo, y te lo entregaban al final. Ujú, Hoy día, como que ponte tú esto de la agilidad, ¿cierto? De entregar en el fondo en etapas tempranas, porque así puedo descubrir cosas, errores y cosas buenas ujú. antes, todo eso yo sí se ha extrapolado y yo creo que cada vez más personas lo usan y están mucho más conscientes en el fondo de que mejor me equivoco rápido, ¿cachai? A pesar de que se penaliza mucho el error hoy día, porque en el fondo se sigue penalizando mucho. em, pero eso yo creo que sí ha permeado. Igual en el fondo estamos todavía, yo creo, en una, no sé cómo en Colombia, pero en Chile yo creo que todavía estamos en una cultura muy del castigo, del error, de que no, mejor que no se sepa que me equivoqué. Y eso yo creo que ha ido cambiando, pero a todo su ritmo, pues, ¿cachai? Como que es más lento, digamos, a lo mejor que en otros lados, no sé. Así que yo he visto que sí ha permeado y que uno no puede, de hecho, yo ponte tú también estoy certificada PMP en el 2010, lo primero que aprendí, me acuerdo, eh, y yo también encuentro muchas cosas buenas del PMI, ¿cachai? Con este estándar y todo. Incluso hasta el PMI se ha ido adaptando, ¿cachai? Porque en el fondo yo creo que sí, o sea, hay un camino recorrido que en el fondo, y tú decís como, oye, si allá igual es mejor hacer las cosas, equivocarme más rápido que después tener a mis usuarios comunicados de otra forma, mejor que ellos puedan visualizar, tangibilizar tocar, no sé, ¿cachai? Como los productos, no quiero decir producto para no marearme con la palabra, pero el entregable, ¿cachai? Que se lo puedan imaginar, es mucho más fácil en el fondo hacer esas cosas mucho más temprano que al final del proyecto, ¿cachai? Cuando ya hay gastado un millón de tiempo, plata, ánimo, equipo, ¿cachai? Como, y yo creo que eso sí ha permeado. Y eso yo creo que es algo bueno, ¿cachai? Como, es como un intermedio, porque en el fondo también yo creo, ¿cachai? Que muchos marcos de trabajo, mindset y todo, igual están pensados y escritos como desde otra cultura, ¿cachai? Como que nosotros tenemos otra forma de pensar y de adaptarnos. Entonces, como que cuando alguien quiere copiar y pegar, en el fondo, algún método o algo, como que se te olvida que tenéis que entender la cultura, dónde estáis parados para ver cómo lo vais adaptando. No quiere decir que no vaya a llegar allá, pero que tenéis que recorrer un camino. Mm. Ella haciendo réplica, qué pena ahí, Antonio, haciendo réplica juntándome con lo que tú dices. eh, mm, un gran amigo, Juan Andrés Ochoa, decía en estos días, estuvo en Costa Rica y justo preparando la sesión para Costa Rica me hablaba justo de eso, de que esos marcos no funcionaban en nuestro contexto y nos cuesta, por ejemplo, el tema de la transparencia, nos cuesta el tema del feedback, de que yo te diga a ti, y lo he visto en equipos, que la transparencia, mira, no, estamos trabajando mal, me estás entregando mal, y el otro piensa, me quiere hacer echar, ¿cierto? Los latinos tenemos esa forma de ver las cosas, y yo le decía
tal vez sí sea agilidad, tal vez necesitamos aprender cosas, pero tal vez necesitamos algo más platanizado, más personalizado, más de acá. Y yo le hablaba de una canción de los hermanos Lebrón, que es Salsa y Control. Salsa y control, salsa y Ujú. bailar y controlar, y por qué no, bailar y controlar, algo ahí es interesante, pero sí, sí, tal vez esos marcos son para personas que, ojo, no es que no requeramos disciplina, sino que nos cuesta esa disciplina a nosotros como latinos, y nos toca, hay una fricción inicial para generar esa, esa dinámica, y cuesta un tiempo romperla, ya después cuando se rompe hay una dinámica muy interesante, ya genera un espíritu distinto, pero al principio hay una fricción asociada a nuestro ser latino bien complejo, bien complejo. Sí. Perdón, Antonio, pero hay algo que no, que solo para Sigue retomar la nomás, sigue idea nomás, así de funciona esta Jorge. cosa, así funciona. Ya. Vámonos. Eh, Ponte tú, yo me acuerdo, siguiendo con el PMP, Sí. las preguntas que eran más difíciles de contestar y en las que más nos equivocábamos, me acuerdo que cuando nos vinieron a preparar a la empresa y todo, como eran las de ética, pero no porque fuéramos poco éticos. Lo que pasa es que los gringos, en el fondo, están programados para ser súper transparentes. Y si tú con ese marco, ¿ya? Si tú le pedís algo, en el fondo, como, ya, pero llénate este formulario control de cambio, como, y uno qué hace, como que, como, ya, déjame revisarlo para ver si podemos incorporarlo, como eso es como lo natural, así como que pueda aflorar en uno, porque la respuesta A era como le dices que no y que complete la formalidad, letra B, así como le dices que lo vas a revisar con tu jefe, letra C, le dices que sí, tú crees que sí lo alcanzas a hacer. Oye, ¿nosotros qué hacemos? Le decimos, si nosotros creemos que sí lo podemos hacer, ya, sí lo hacemos. Po, como, y en el peor de los casos, si creo, no estoy seguro, le digo, ya, lo voy a ver con mi jefe. Eso es como lo natural que nosotros respondemos. Pero el gringo no. Y el PMP, ponte tú, como, en el fondo ese estándar es muy gringo en ese punto de vista. Y ahí nos decían a nosotros que era donde más fallábamos. Y cuando yo me preparé y todo, sí, aprendí a contestarlas como, a pensar como gringo, ¿cachai? Pero en el fondo, sí. Y ahora sí, Y Antonio. de seguro, y de seguro eso te generó un problema por, por el marco cultural, ¿no? Oye, yo no puedo estar más de acuerdo con ustedes dos. Y, y ¿cómo se llama? Y yo creo que también hay mucho, también lo hemos dicho algunas veces, pero esto de falta de experiencia, horas de vuelo. O sea, yo cuando partí con Scrum, no quiero decir quién fue mi primer maestro en Scrum, pero empieza con A y termina con Turo Robles. Eh, claro, uno toma como, ya, ok, Scrum, todo, y como que se apasiona porque ve que va a funcionar, ve que va a servir. Y cuando me pedían la carta GAN, yo le decía, no estás loco, pues no sirve tu carta GAN. Y era como negar el estado anterior, ¿cierto? Pero Mm. solo falta de experiencia y madurez en cómo responder, ¿no? O, oye, debiésemos hacer un Inception. Ya, pero tiene 2 días. No, pero esto tiene que ser una semana para que salga bien. Claro, por un lado una falta de entendimiento de los frameworks, de los métodos, pero también hay una falta de experiencia tuya en hacer esa gestión del cambio para introducir estos métodos. Hoy día cuando me piden una carta GANI, pero no me escuchen, pero hoy día cuando me piden una carta GAN, yo le digo, sí, ¿dónde le envío? Y armo la carta GAN oh, no, pero ahora colócale esta otra cosa a la GAN, ¿cierto? Para que no hay problema. Porque también entiendo que por el otro lado, alguien le está pidiendo un número, ¿es cierto? Ahora, pongo los riesgos sobre la mesa, o sea, pero entendemos que esto podría cambiar. Como tú decías, lo que vamos a hacer es software funcionando en nuestra medida de avance, entonces vamos a armar la GAN de manera de poder ir entregando cosas y te das cuenta que empiezas a ceder, empiezas a compatibilizar estos mundos. El otro día, no el otro día, el año pasado hablaba con Carol y estábamos haciendo una presentación y en la presentación decía eh, lo antiguo, lo pasado por lo nuevo. Y salía como el Ya. triángulo de la gestión de proyectos y lo nuevo como el ciclo de Lean Startup. Era como el pasado y lo nuevo. Y, y Carol lo queda mirando y me dice, oye Antonio, pero debiésemos poner algo como
como un complemento a la gestión de proyectos, un apoyo, ¿cierto? No negar el estado exterior, pero eso nos dimos cuenta años después, Mm, ¿cierto? Entonces, porque uno también va aprendiendo. Bien. Esta disciplina de la agilidad tiene 24 años, 23, tiene 23 años, o sea, es súper joven. Entonces, como hace 10 años atrás pedíamos agilista, cuando recién estaba empezando esto en Chile, queríamos tener gente con experiencia, ¿cierto? Cuando eso no existía, o sea, en el general, ¿no? O sea, para toda la industria no había mm, agilistas con experiencia. Por lo tanto, hoy día que ya hay más horas de vuelo, ya no negamos el estadio anterior, ¿cierto? Ya hemos aprendido un poquito a adaptarnos. Y lo otro es que nosotros participemos, esta es una frase que estoy repitiendo constantemente en varios foros, digamos, no sé si la había dicho en el podcast, pero que nosotros participemos en jornadas latinoamericanas de la agilidad, que nosotros participemos en comunidades de agilidad, que nosotros participemos en podcasts donde hablemos de agilidad, no significa que nosotros seamos ágiles siempre. Nos vamos a equivocar y vamos a pensar en grande y de repente va a llegar una persona y dice, Antonio, pero no es mejor hacer esto Tienes razón, si somos personas nos vamos a equivocar, digamos. Nosotros no es que practiquemos siempre la agilidad, eh, y eso va a ser así por un buen tiempo. Digamos, las personas se tienen que ir adaptando a los procesos y no son perfectas. Entonces, el proceso va a ser lento porque es un proceso de aprendizaje. Y las organizaciones, yo no sé si no lo ven o si no tienen la convicción, porque quieren los beneficios de esto nuevo, ¿cierto? Pero no mm. están dispuestos a romper los huevos para hacer tortillas. No, pero la gente está reclamando, Antonio, oye, mira, estas personas desarrolladoras que antes eran desarrolladores y ahora queremos que sean full stack y ahora que hagan automatización de pruebas y además que entiendan el problema, porque no son solo devs, sino que además son ingenieros y tienen que entender el problema, entonces participan en la etapa de discovery y escriben la historia junto al resto del equipo. Y una vez una persona desarrolladora mandó un mensaje anónimo porque fue una encuesta y decía, claro, pues ahora tenemos que ser la Barbie desarrolladora, la Barbie Business Analyst, la Barbie QA, la Barbie Product Owner, Está buenísimo. y yo así como, claro, algo estábamos haciendo absolutamente mal porque era un proceso de cambio, no lo entendimos de esa forma, y las personas se sienten invadidas y atacadas, ¿cierto? Claro, la gerencia y la jefatura quieren los beneficios, ¿no? Pero tienen que entender que es un proceso de cambio y eso tiene un costo y las personas se van a molestar, esto va a doler, se van a incomodar, porque cuando quieres hacer un cambio muy grande y rápido, entonces el batch que va a haber de baja de performance va a ser más grande todavía. A no ser que tomes cambios, esto lo aprendimos con el tiempo, ¿no? Hacer cambios más pequeños, ¿cierto? Estas pequeñas jotitas para impactar menos, para que duela menos, y de esa forma empezar a experimentar. Pero eso es más Ujú. lento. Y yo quiero este cambio más rápido. Y ahí de nuevo entramos en este círculo, ¿cierto? De si no hay alguien con experiencia dentro de ese proceso que ponga los puntos sobre la IE, ¿cierto? Que hable de este ecosistema que dice la Lucía que tiene que existir para tener estos beneficios, para que esto funcione. No es solo esto, sino que hay un ecosistema que le da soporte. Y, y- Eh, y con jineta, Lamentablemente va a haber mucho dolor. Con jineta. con jineta, que sea un sponsor. No solamente hay un agilista perdido en un equipo, sino que sea de arriba, para que mueva los hilos, para que haga la gente, aunque sea a la usanza del garrote y las zanahorias, si al final las organizaciones trabajan mucho a nivel de métricas, arrancando del rojo. Entonces, defínate una métrica, como una vez hablamos con mi amigo Jorge, una métrica para gobernarlos a todos y llevarlos a las tinieblas de Mordor. Así es. Sí. Oye, Lucía, te tengo una pregunta chévere, buena. Bueno, este podcast tuyo, ¿qué te escribe la gente? ¿Qué te dicen? Habla de esto, te han contactado. Ay, qué bueno sería. ¿Qué te dicen? ¿Qué temas te han propuesto? ¿Qué dices? Bueno, mis próximos temas son de esto, está doliendo esto. ¿Qué es lo que más escuchas, que más le duele a la gente? Sí, me han escrito harto, sobre todo me han escrito personas que me dicen que se sienten muy identificadas con lo que escuchan, así como me han escrito product owner, por ejemplo, como en estos marcos de trabajo híbridos que tenemos, ¿ya? Donde dicen, oye, yo pensé
que a mí nomás me pasaba eso, y ahora que escucho como que es lo mismo, me siento tan identificada con eso, por ejemplo. Otros me han dicho que también en el fondo es como, alguien me dijo una vez que lo tengo en el corazoncito y me dijo, oye, es una joya de podcast, me dijeron. Fue como, debo reconocer que me gustó. También yo siempre le estoy pidiendo a las personas que me den feedback si consideran que hay algo que puedo mejorar. Por ejemplo, no sé, pues también me han dicho, al principio me dijeron, no, es que te salen las entrevistas muy, a lo mejor como muy cuadradas, pero iba en el episodio 4 así que eso era esperable para mí porque el primer episodio fue terrible, me estaba súper nerviosa. Em, en general, como que a las personas les gusta escuchar, lo que más les gusta escuchar porque he tenido capítulos que a lo mejor no hablan de tanto fracaso, como de errores y cosas, sino que hablan más como, oye, como quizás son más light a lo mejor, pero a las personas como que les gusta escuchar, así como ¿se pueden decir garabato acá? No. Sí, dale. ¿Sí? No sé, como el cagazo grande, así como mientras más sabroso, mientras más grande sea, más sabroso, ¿cachai? Como que somos morbosos igual, pues como que nos gusta escuchar como historias de que alguien lo pasó mal o que se mandaron el tremendo condoro, ¿cachai? Como que Peleas eso, de lema. o sea, Ahí, eso es ahí, como lo que, ahí lo que más me piden y que les gusta, que me comentan lo que más tiene buenos comentarios. yo creo que igual, yo creo que nuestros oyentes que no son chilenos ya más o menos entienden un poco la jerga que ocupamos nosotros chilenos. Pero aquí solíamos, lo hacíamos más, poníamos el gallo cuando decían palabras que no se entendían, no solamente un garabato, ¿ya? Tú decías, Ujú. me- nos mandamos un condoro, es un concepto muy chileno, quiere decir que nos equivocamos, no, cometimos un error, una falta, ya, más que una falta, un error que podría ser incluso importante. Ese es mandarse un condoro. Condoro viene Sí. del cóndor roja, ¿no? Yo Del... creo que no es No sé, Condorito. o No del viene del Condorito Condorito. también, no sé, no me sé la historia de Yo la creo palabra que, en yo creo verdad. que es previo a Condor Roja. Condor Roja fue un arquero de fútbol Y se pegó un y, cóndor. y se, Se claro, mandó el medio Condoro. medio Condor, sí. A ver, Jorge, ¿ibas a hablar de Condoro? ¿No? No, pero me pareció interesante, no, igual, yo pienso que escuchar esas historias, yo pienso que a mí, por ejemplo, de las cosas que me apasiona leer y escuchar es cuando contamos qué fue lo malo que pasó y cómo salimos de ahí, sí, cuando ya la historia feliz, todos queremos, bueno, ¿y cómo lo lograron? ¿Y qué hicieron? ¿Y cómo lo enfrentaron? Me parece que el tema de irse solamente al punto y trato de evitarlo mucho en mis presentaciones, de irme a la queja, siempre decir la queja, pero decir la solución. Y cuando escucho Ujú. esas historias de salieron adelante, lo lograron, y después de hacer jornadas, etcétera, Pero es como lo el viaje lograron. del héroe, po, como que Y en el el viaje fondo del héroe. pasáis como por una... ¿Cachai? Como, Sí, O sí. quizás la anécdota también. que más le ha gustado a la gente fue la del primer episodio, que lo hice con un amigo mío, en el fondo, que contaba que alguien, ponte tú, estaban con unos gringos en un proyecto y todo, y como que el cliente no estaba muy comprometido, típico, etcétera, con los consultores, y de repente siempre estaba una persona con la cámara apagada, como que no pescaba, etcétera. Y de repente a esta persona como que se le prendió el audio y se sentía como un ruido de ducha. Y, Oh, no- y de repente se le prendió la cámara. Delante de todo en la reunión, ¿cachai? Se le prendió la cámara y quedó la embarrada. Después a la persona, después la echaron y todo, la despidieron y todo por como finalmente terminó así la historia, pero imagínate que plancha igual también que te pase eso, pues como a pesar de que uno no debiera, pero qué tampoco vergüenza. querés que pase eso, pues, ¿cachai? Ujú. Pero Oh, ¿cómo se le prende la cámara sola? Digo, Pero es que el gallo se metió con el celular a la ducha, pues. Es que tenés que ser bien pavo para meterte con el celular a la con ducha, el pues. celular. ¿Cachai? Para Puta, cayó conectarse a la una gota reunión, de pues, agua, la ¿cachai? pasó a llevar al... Claro, pues, ¿cachai? Entonces, también, ¿para qué te metís con el celular a la ducha, pues? O sea, ¿cachai? Tomaste de tu propia medicina y pues sí, ¿para qué te arriesgáis tanto? Así que no lo hagan. Como... Oye, yo tengo unos condoros bien buenos también para contar. Pero, pero Ya, no pues. quería dejar pasar algo que tenía aquí anotado, que me gustó mucho lo que
lo que dice Lucía de que algo está quedando también de estas prácticas de agilidad, ¿cierto? Están haciendo rollback, pero no es un rollback completo, es como, por No, ejemplo, estos workshops colaborativos, a la gente le encanta, lo pasan bien, entendieron que aprender a trabajar colaborativo en un proyecto no es solo lo que dice el jefe del proyecto, sino que todos pueden participar, inclusive los gerentes, hacemos una buena gestión de stakeholder cuando hacemos un inception inicial, ¿cierto? Y todos participan y todos opinan, hay un mejor entendimiento de lo que mm, se va a hacer, esto de entregas parciales, ¿cierto? Eh, yo creo que vamos encontrando mejores formas de hacer, ¿cierto? Y no tan solo software, sino que también en otros ámbitos. No sé si les contaba que mi señora está estudiando trabajo social, le conté, ¿ya? No, y el trabajo social, de repente yo la escucho, estaba estudiando ella, y me dice, empieza, no, es que Antonio, no entiendo esto, yo te escuchaba a ti hablar de esto. ¿De qué me dice? De esto del thinking, design thinking. Sí, oye, esto de empatizar y las personas, y yo así como, a ver, y empiezo a revisar, y en trabajo social tenían un curso completo de design thinking, qué buena. porque ellos tienen que hacer proyectos de impacto social, por lo tanto tienen que empatizar, ¿cierto?, con las personas que van a hacer proyectos, ¿cierto?, prototipar, idear, y ya, claro, porque para que salga bien el proyecto, primero hay que, o sea, técnicas que nosotros usamos en la gestión de productos, ellos lo usan para hacer un proyecto de trabajo social, una intervención, ¿cierto? Para entender Ujú. bien quién es el usuario, para entender, para empatizar. Yo así como, wow, o sea, a ver, si esto se, y quizás de cuánto, yo primera vez que escucho pero no sé si es solo de ahora, me imagino que esto se usa hace mucho tiempo en otras disciplinas, y éramos nosotros los que teníamos el sesgo de que pensábamos que era solo para productos, eh, pero se van encontrando mejores formas de hacer las cosas. O sea, y si trabajo social empatiza con los usuarios para poder hacer una buena intervención, en esa disciplina me refiero, eh, obviamente Design Thinking llegó para quedarse en nuestra disciplina también. Entonces no es que se vuelva atrás ni se elimine todo, sino que ¿Mm? lo que sí sirve lo vamos dejando, ¿no? Mira, Me también gustó esta Completamente. dando, que dio dando, indicando, quizás como, creo que no me acuerdo si fue Jorge o Antonio que comentó que a lo mejor no, Antonio, que dijiste, no, yo no soy ágil todo el tiempo, o sea, no es que esté pensando en Sí, agilidad todo el tiempo. Ahora, también hay que decir, a lo mejor no estamos trabajando en nuestras organizaciones con el mayor nivel de agilidad, por el hecho que estamos trabajando, participando en hormigas agilistas, no es que seamos los mejores agilistas del universo, para nada, ¿ya? De hecho, yo puedo decir de que mi organización es una organización muy grande que está avanzando a pasos muy de tortuga, pero me parece que lo que decía Antonio es muy verdad, en el sentido de que no creo que el pequeño pasito que hemos dado lo vamos a retroceder. Quizás no estamos todavía logrando tener los grandes éxitos que por una unidad, una agilidad organizacional se debería dar, pero todo lo que se ha logrado yo creo que es para adelante. Yo creo que es difícil que retrocedamos en términos quizás a nivel de gestión de proyectos. A lo mejor vamos a jubilarnos hablando de proyectos en mi organización, ¿ya? Porque es muy grande, ya es muy lenta para cambiar. Pero sin embargo, el ADN de Agile está entrando, y eso yo no creo que es un tema ultra valioso, como decías tú, Lucía, el hecho de ir de a poquitito, aunque no sea a lo mejor en producción, puedes llegar a un entorno previo para ver cómo va la solución y aprender, y a partir de ahí mejorar lo que va a pasar a producción. Entonces eso creo que es algo valioso, lo que quería comentar. y hoy día todas las organizaciones presupuestan como proyectos. O sea, Sí, como que no hay que olvidarse de eso. claro, Y, claro. y la billetera manda en ese sentido, ¿cachai? Bueno, algunas organizaciones por- más avanzadas a lo mejor podrían ocupar Lean Valley Tree o alguna cosa más extraña, como ahí Antonio dice que sí. Ya, pero yo ya. estoy de acuerdo contigo, Lucía. O sea, La mayoría, la mayoría no sabe qué es Lean Valley Tree. Tienen que ver el episodio nuestro de las hormigas para poder saber qué es Lean Valley Tree. hay bancos grandes en Perú que están haciendo procesos de QBR y me tocó con Johan participar apoyando a esa organización ¿Mm? desde el directorio hasta la trinchera y planificaban en corto, hacían Bueno, cada 3 meses, claro. Ahora, no es que tenga que ser cada tres, no cada organización mm, encuentre su cadencia, pero ellos hacían cada tres
revisaban el objetivo, que no se movían mucho, pero sí movían un poco la estrategia y las iniciativas que estaban dentro de ese proceso. O sea, tenían un presupuesto para el año, pero lo iban como moviendo y ajustando en Ujú. iniciativas por trimestre y validando si continuaban o no. Me acuerdo que Arturo había contado también una También. experiencia que tenía presupuesto para el año, pero él veía qué iniciativa le pasaba a los equipos que eran estables. O sea, hay formas de entender este presupuesto anual y nosotros ajustarnos para que maximizar lo más posible, si todos queremos el bien de la organización. Bueno, Jorge. Oye, Lucía, y yo te escuchaba hablar a ti de proyectos híbridos. Mm, yo hace poco hablaba de proyectos híbridos. ¿Cómo lo están trabajando ustedes o cómo conciben los proyectos híbridos? Una cosa es que yo en mi proyecto tradicional tenga prácticas híbridas. Otra cosa es que mi proyecto ágil tenga prácticas de gestión tradicional, pero ¿qué considerarías tú realmente un proyecto híbrido mm, rigurosamente? Para ti, ¿qué es un proyecto híbrido? ¿Cómo lo estás viendo que lo están concibiendo en tu entorno o las personas que te están escuchando o con las que estás interactuando? Ujú. Yo te diría, primero presupuesto, tenía un presupuesto para un proyecto, como eso primero que todo, como, eh, por lo tanto, podéis tener cambios siempre que no te salgas del presupuesto, esa es tu restricción, el presupuesto, em, y o de repente fechas normativas, ¿cierto? Como restricciones de fechas, qué sé yo, y, y que haces sprint, ¿cierto? Como ciclos de 2, 3 semanas, tienes un equipo que se llama célula, como hablas de la célula, y que tiene a lo mejor los roles, o a lo mejor no tiene necesariamente los mismos roles, no sé, ¿cachai? Pero a veces tiene Product Owner, Scrum Master, pero a veces no tienen, tienen uno solo, no sé, ¿cachai? Em, Tienen ciclos en el fondo, periodos de trabajo cada 2, 3 semanas, no necesariamente entregan cada 2, 3 semanas, ¿ya? O sea, entregan, pero no necesariamente entregan algo funcionando, sino que, ¿cachai? Como que te ponís tú, ya voy a hacer estas 4 historias, pero no necesariamente eso va a terminar en algo funcionando. Igual haces una review, tienes las ceremonias clásicas, ¿ya? Como tienes las ceremonias, eh, y lo presentas en el fondo. ¿Cachai? Como que es como una mezcla en el fondo porque vais usando como la ceremonia y todo, pero igual tienes una restricción. Es como si hicierais tu carta GAN, pero en sprint cada 2, 3 semanas. En el fondo, como si tomarais, sí, un Frankenstein, en el fondo, ¿cachai? Ah, como Y, forzado eso. Sí. o sea, piensa que si te siguen pasando un presupuesto, en el fondo, como, pero tú quieres aplicar y alguien te vino a vender en la organización que somos ágiles y ahora ya no eres jefe de proyecto, eres o Product Owner o Scrum Master, dependiendo, ¿cierto? Como que pasan esas cosas, ¿cierto? Obvio que tratáis de hacer lo que podéis con lo que tienes, pues. Entonces, Ya, pero eso es pero como lo más tradicional, en el fondo, ¿qué pasa? Que dices, este es un proyecto ágil, o con metodología ágil, ¿cierto? O híbrido en el fondo. Híbrido porque en el fondo dices, igual tengo una fecha fin, tengo que entregar, tengo un presupuesto y yo me organizo con ciclos de 2, 3 semanas, que les llamo sprint, por supuesto, ¿cierto? Y uso todas las ceremonias de Scrum. Yo te diría que eso, ¿cachai? yo no Como... sé. Si le funciona, Podríamos, ¿quién yo- somos nosotros para poner algún pero si le funciona? Si al final. maldita sea software development. Sí, pues están haciendo software a la maldita sea. Maldita sea software development, podríamos llamarlo. Yo no Oye, sé. ¿cómo? A ver, por favor, modera tus palabras. Tú estabas preocupado delante de no decir algo malo y ahora En estás todo con caso. estas palabrotas, Te por favor. pasaste, Jorge, te pasaste. Nada que Es ver. como Horrible. trabajar a la maldita Disculpa sea. a los auditores. Es como trabajar a la maldita sea. Yo no ¿Cómo sé. era el software? ¿Cómo era? El, Sí. ¿cómo? Se me fue el nombre ahora, que era como software desarrollado por Pincada, era como Think Software Development, una cosa así, como que una Oye, pero mezcla yo entre... no. Déjame ponerme al lado de Lucila. O sea, si esto les funciona, si están Sí, yo cumpliendo los objetivos que se han propuesto, de alguna forma bien, y de a poquito ir mejorando. O sea, al final, De hecho, unos o mayores sea, dolores de que trataron de poner células y armar como
la arquitectura y dejaron como de lado un poquito los objetivos de negocio. El otro día estaba en una charla de gestión del cambio, por eso ando Andas mucho tú de gestión prendido del con el cambio. tema de Siempre gestión del cambio. El habla del tema. último libro que leyó, ¿no? Pero hablábamos de que en estos procesos eh, es como, no sé, tú quieres hacer una cosa, pero a veces sale otra, digamos. Entonces, no, y uno se Claro. adapta a lo que tiene y no tiene por qué ser perfecto. Entonces, no, es tremendo, ¿no? Yo empatizo mucho, sí. Y ojo que muchas iniciativas de cambio pierden de vista El norte. ¿cómo se llama? El objetivo de negocio o la métrica de éxito, o no tienen métrica de éxito. Entonces, No vamos a subir tienen, la pues. ya, pero Oye, ¿cuánto? Nadie mira las métricas de adopción, por ejemplo, de lo que sí. se desarrolla. Oye, pero yo quiero proponer algo. Para mí el tiempo, pues ya dentro de un momento debo bajarme del podcast, pero para mí este tema de los proyectos híbridos abre otra conversación, otro podcast, Pero porque en serio, ¿no cachai? que- No, no, porque yo te digo, industria Somos financiera, híbridos. como Sí. que, pero es como súper común lo que te estoy diciendo. No no, es algo como Oye, extraterrestre puede, ni nada. ¿Tú y te- puede tu, que cachai, en Colombia Antonio? no Pues haya sí, tú tu llegado de español es eso. muy bueno, tu español es muy bueno, lo entiendo bien, pronuncias muy bien el español, pero no me cuadra, porque para mí híbrido es que tú tienes un proyecto con N características y las partes que son adaptativas, las haces adaptativas, las partes que son tradicional, las haces con gestión tradicional. Y ahí estás, listo, tu proyecto tiene elementos tradicionales y tiene elementos híbridos, pero tratar de a lo híbrido, a lo adaptativo, ponerle prácticas predictivas y a lo predictivo ponerle prácticas adaptativas me parece un desacierto. Te pongo así, o sea, es como yo decirles yo soy ingeniero civil y terminé trabajando en el mundo del software civil de construcciones civiles, Ujú. pero es como si le dijeras a un grupo el maestro, en Colombia llaman la maestra, el maestro, el oficial y los ayudantes, y les dijeran, miren, ahí tienen los materiales, autoorganícense y construyan una buena casa en sprints y chao. No, o Pero sea, es que eso, o eso sea, no, no, pues eso sí. no, eso no. O sea, Pero eso pasa, pues. ¿Has visto cambios de core, Antonio, que en el fondo los arman con Sprint, o no? Yo lo que entendí más rudamente era como, somos la PMO, esto de Agile, ok, llegó, pero nosotros seguimos algunos proyectos, tú puedes elegir si haces el proyecto Agile o Ah, haces no, el pero yo proyecto no he hablado de tradicional. PMO, Y lo que yo cuando, hablé es como lo que se no, no, estila no, sí, nomás. pero ¿qué pasó? Que cuando empezó esto a comerse el otro mundo, entonces era, no, 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 es bueno, ok, ya, tenemos los proyectos que alguien lo puede hacer, el formato proyecto, el formato híbrido. Y era como una forma de justificar que sigo siendo mi gestión de proyecto, pero también hago Agile. Entonces, este híbrido se usó o se usa mucho en Chile. Yo todavía escucho organizaciones que ¿Mm? dicen que nosotros trabajamos híbrido. Sí, pues No sí, sé si en sí, sí, Colombia a sí. lo mejor fue distinto. No, pero acá es súper típico, Pero es que yo creo que una etiqueta, la etiqueta da para mucho, como toda la etiqueta, con la misma etiqueta Agile, ¿ya? La etiqueta, allá se va Jorge. Bueno, Jorge, gracias por estar aquí. Esperamos un mes y medio más, un mes y medio. Sorry, no me salió. Lo dije mal. debo salir, pero para mí el tema de los híbridos, para mí es da para otro otro capítulo. capítulo, ¿ya? Uy, No, yo sí, creo traigamos a que Lucía y hablamos de esto. podemos Porque hablar de híbridos después. Vamos a hablar de híbridos, con sí, el más sí, grande concepto, más amplio concepto de todo. Listo, Jorge, gracias. Yo, no, yo iba, Bueno, cuídense. estos formatos tertulia, Lucia, a veces llega alguien después, como sí, una reunión en la casa. sí, Ya, Alguien llega claro. más tarde, se sí me tiene que explicó salir, ir Rodrigo. a atender a los Somos una niños. tertulia agilista ya. Ahora, yo también me quería mencionar que la misma etiqueta híbrido se podría ocupar, yo la he escuchado en organizaciones más grandes, porque yo trabajo en una organización súper grande, en donde parte de la organización está como más metida en un cierto nivel de transformación, pero otros vienen y que necesitan y no están en la transformación. Pero entonces, en general, la mirada completa es que, bueno, estamos transformándonos, pero por partes, y no digo partes pequeñas, sino grandes empresas, porque estamos hablando de una empresa muy grande. Entonces, en general, Raya para Suma tenemos un proceso híbrido. Te tienes que ser capaz de operar para equipos que no tienen el mindset allá y que están operando con proyectos tradicionales y
con todo, y también tiene que ser capaz de operar con algunos que ya están más avanzados, pero tampoco todavía estamos trabajando con proyectos ya, pero seguimos avanzando de a poquito. Entonces miran de bien arriba y claro, somos híbridos, pero claro, nosotros como agilistas, como coaches, tratamos de que vamos para allá, vamos agrandando nuestra mirada, nuestra concepción de adaptabilidad y estos que son diferentes, que son más tradicionales, de alguna manera se van como adaptando de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta algunos que no van a adaptarse nunca. Los laggards van a quedar siempre ahí trabajando en su forma y se van a ver desplazados probablemente en algún momento. Pero también la palabra híbrido Sí, se puede usar por ese sentido también. ¿Ya? sí, también en lo que tú decís también. No, pero estaba hablando, cuando la gente habla de metodología híbrida, así como metodología Sí. híbrida. Es Bueno, como, porque es la metodología híbrida del proyecto, ¿cachai? Que tiene como un poco de los dos mundos. no, ahí, Es ahí como, estoy con Jorge, en ese sentido. Bueno, puedo, no, pero se usa mucho, pero digamos, ojo, como, y esto lo hemos comentado varias veces, en donde ahí Arturo, un amigo nuestro, una hormiga, Arturo, que puso alguna vez un meme que decía, no, por favor, no mates una hada, porque decía, cada vez que alguien hablaba sobre la metodología ágil, una hada muere. No ah, existe sí, sí. aquella cosa, no sé, ¿lo escuchaste alguna vez Se la eso? vi, Antonio, sí, 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 ¿Sí? sí. Sí, ¿Se lo la vi viste, el otro Antonio? día, Cada cierto Bueno, sí. tiempo responde entonces, creo que puede ser de que este mindset agile, como tú lo mencionaste, una organización lo tome, lo adapte y cree su metodología, que tenga mucho de tradicional con algunas cosas de agile, pero es su metodología. No podemos decir que Sí, es pues, la metodología de agile porque esa cosa no existe, ¿ya? Pero es la no. metodología que crea la organización con varios sabores y que le llame híbrida, por ejemplo. Puede ser. Si es que les resulta, como les decía yo, si les resulta. Bueno, oye, está muy entretenido, ya estamos con el tiempo justo. No sé si Lucía nos quieres dar no nosotros, sino a los oyentes también, alguna recomendación, algún podcast, otro más que quisieras que los oyentes también tengan en su consideración o alguna referencia, algo que quieras decirle a los oyentes de Hormiga Agilista. Bueno, yo creo que hay muchos podcasts que en el fondo están pegando fuerte hoy día, como de distintas temáticas. Yo creo que de repente a lo mejor que las personas salgan un poco a lo mejor del celular y incorporar más en el fondo la escucha de podcast, de lo que les guste, de lo que les llame la atención, porque en verdad yo creo que uno no puede escuchar de una pura cosa, como que en la variedad también está lo bueno y cuando se te ocurren unas cosas de algo para aplicar en otra cosa, ¿cachai? Eso es súper, yo creo que es súper enriquecedor. Así que la invitación a las personas a que, no sé, po, cuando estén manejando en el metro, haciendo ejercicio, qué sé yo, cuando estén haciendo lo que quieran, si pueden escuchar algún podcast que les tinque, denle. Como, Mm. yo escucho uno que a mí me gusta harto, que es el de Javier Iranzo, que no sé si lo No, ubican, ¿cómo pero se llaman? ¿Te acuerdas cómo se llama el podcast? Javier Iranzo, se llama Marketing para David, que es súper Ah, ya. interesante porque habla mucho de marca personal, Bueno. también le da su espacio como a los cagazos, ¿cachai? Como condoros que te pasan en tu negocio, en tu proceso, en lo que sea, depende porque tiene distintos invitados y también salen experiencias súper buenas y consejos súper prácticos como en distintos ámbitos. David se supone que es un emprendedor o solo emprendedor que está de alguna manera, pero también es aplicable a tu trabajo, a lo que queráis, ¿cachai? Y yo creo que hoy día todos están probablemente como desarrollando distintas betas y no solo teniendo un solo empleador, así que creo que eso es como algo muy interesante. Bueno, aquí estoy viendo, creo que le encontré la página o el sitio en Instagram, Javier Iranzo, con Z, ¿cierto? Y con Sí, con Y, Y. de la Ah, ira. Ujú. perfecto. Se llama Marketing para David. Está en Spotify y en YouTube Buena, y todo. Pero yo lo encuentro bien bueno. súper. Gracias por Oye, esa recomendación. ¿Sí? yo quiero recomendar, estuve escuchando, bueno, fue el meetup que hizo Gabriela Prado, se llama, para que la puedan seguir ahí en redes sociales también.
ella, así como está la comunidad de agilidad, hay una comunidad de gestión del cambio y ella lidera o habilita o facilita esa comunidad, no sé cómo se llamará en la comunidad de gestión del cambio, pero varias de las ideas que comenté acá las escuché de ella en el Meetup y vi algunos videos también que tienen internet, también bien interesantes, los recomiendo mucho, y a Mónica León. Aparte, ¿cómo se llama la anterior? Gabriela. Se llama Gabriela Prado. Ok. ¿Y el nombre del podcast, lo sabes? No, tiene videos en internet, entrevistas que le han hecho, ella da harto meetup, charlas. Hizo un meetup en Chile Ágil hace poquito, hace como, no sé, 2-3 semanas. Ok. Y la otra persona que de hecho va a venir al podcast es Mónica León, ahí vamos a estar hablando de... Vamos a hablar con Mónica. De lógica tradicional y lógica de patrones. Ella no es agilista, viene del mundo de gestión del cambio de Human Systems Dynamics, pero hace mucho más con lo que nosotros conversamos, así que les recomiendo ese episodio que va a venir un poquito más adelante. Se viene eso, muy interesante. Buena. Y también de mi lado voy a comentar un episodio que también vamos a tener, pero que ahora yo veo que también tú, Lucía, estuviste con Juan Riquelme en Agilidad de las Trincheras. Sí, estuvimos nosotros vamos a tener a Juan también pronto, también aquí vamos a hablar de ese podcast. Y además que ese nombre a nosotros no es interesante, porque también tenemos un podcast con el mismo nombre que lo tiene. Bueno, no importa. Bueno, con Juan hicimos el taller juntos. Bueno. Así que ahí nos conocimos y todo. De ahí salió. Mira, nosotros, a ver, el dato de hecho, freak, nos llamamos como... mal, pero lo invitamos al podcast, y como él también participa harto en la comunidad y por eso, o sea, hay todo un tema de apoyarnos también, de dar visibilidad, ¿cierto? A los que están, los que quieren compartir finalmente, que a nosotros nos gusta mucho, así que felices de que hayas aceptado las invitaciones y esto el día de hoy con nosotros, Lucía. Muchas gracias, y de ahí nos coordinamos para poder entrevistarlos yo a ustedes y claro, ahí estamos con tus reglas para el lado oscuro, vamos al lado de los oscuro. Proyectos. Sí, pues sí. Bien, entonces con esto estamos dando por terminado el episodio 131 de Hormigas Agilistas. Agradecemos entonces a nuestra invitada Lucía Hernández, hormiga ya, porque cada persona que entra al hormiguero se transforma en una hormiga, así que ya te decimos, eres una hormiga, la hormiga Lucía, junto con Antonio Gallardo y con Jorge Abad, que estuvo con nosotros, y los esperamos en un siguiente episodio de Hormigas Agilistas en una siguiente ocasión. Nos vemos. Gracias. En el universo de Hormigas Agilistas Podcast queremos agradecer a quienes nos han aportado con su talento en estos 5 años en la podcastfera. Créditos musicales: los temas de inicio y término de nuestros episodios son de Kevin MacLeod, ambos bajo licencia Creative Commons. El arte gráfico en carátulas es diseño del talentoso Juan Alberto Gallardo. Don Chumingo es creación de Gerald Valdés y Rodrigo Burgos, con la participación de Miguel, quien les habla con esta atractiva voz. Como siempre les recomendamos apoyar a todos los podcasts de agilidad de habla hispana, para que este universo se siga expandiendo. Gracias por estar ahí y que viva la agilidad. Hormigas Agilistas Podcast.